Continuando con el tema 1.05, herramientas de apoyos en familias, vamos a proceder a explicar de manera introductoria los planos de referencia. Para esto vamos a abrir uno de nuestros modelos que se encuentra en nuestros archivos del curso. Si nos vamos y seleccionamos 1.05, herramientas de apoyo en familias, planos de referencia, nos va a abrir una familia que tenemos preestablecida de Revit. Ahora bien, los planos de referencia son una parte de suma importancia dentro de las familias, ya que estos nos van a permitir poder generar o poder indicar desde el origen hasta en la forma en la que se debe de mover la familia. Si la familia debe de crecer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hasta dónde tiene que llegar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos también planos de referencia que son built-in. Esto significa que no los podemos eliminar aunque quisiéramos. También una parte importante es que si nos vamos a sus propiedades, algunos se encargan de definir el origen de la familia, por lo cual es un punto importante saber para poder ver cómo podríamos colocar la familia. Otra parte importante de los planos de referencia es, como les había indicado, indican la dirección de cómo está generada la familia. En este caso está indicando que es una referencia que indica que de este lado es el izquierdo y bueno, tiene también como referencia que el nombre es el izquierdo. Al otro lado también tenemos que es una referencia que indica el lado derecho y que su nombre lo completa con lado derecho. De igual manera, si nos vamos a una elevación, vamos a tener más planos de referencia que nos van a servir de apoyo. Una parte importante de los planos de referencia es que nos van a servir como apoyo para poder parametrizar nuestras familias. Como podemos ver, nuestro plano de referencia sirve de apoyo para poder acotar la altura.